Hola, hola. Yo soy el profesor Da Silva y estamos haciendo estas cápsulas para Matemáticas 1. Y ya vamos en la tercera cápsula. La primera cápsula era de la definición de derivada. La segunda cápsula, las rectas tangentes, ocupar la derivada para encontrar las rectas tangentes que tocan en un punto a una curva de interés. Luego nos toca esta tercera cápsula que tiene que ver con L'Hopital. Estamos ocupando a las derivadas como una herramienta para encontrar los límites que antes nosotros sabíamos que si teníamos una forma indeterminada en 0 partido por 0, nosotros íbamos a calcular si el numerador o el denominador eran factorizables. Si eran factorizables, podríamos simplificar un elemento del numerador con un elemento del denominador y podríamos zafar el problema. También sabemos que si el numerador o el denominador tienen una raíz, podríamos multiplicar por el conjugado y también ver finalmente si podríamos salir del problema. ¿Ya? Teníamos esas dos formas para calcular los límites de las formas indeterminadas. 0 partido por 0, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un numerador o un denominador que no se puede factorizar o no se puede multiplicar por el conjugado? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular el límite de x tiende a 0 de seno de x partido por x. Seno de 0 es 0, x evaluada en 0 es 0, por lo tanto tendríamos una forma indeterminada. Con las herramientas que hemos aprendido hasta el momento, nosotros tendríamos que factorizar. Seno de x no se puede factorizar. Multipliquemos por el conjugado. Seno de x no tiene conjugado. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí es donde viene L'Hopital y dice, un matemático famoso, no dice ningún problema, que no cunda el pánico. Entonces nos dice que si usted está calculando el límite de una función f sobre una función, el límite de f sobre g cuando x tiende a y le da una forma indeterminada 0 partido por 0, no se preocupe, ese límite que usted está buscando lo puede hacer de esta manera. El límite de x tiende a de f' dividido por g'. Por lo tanto, la primera derivada dividido por la segunda derivada y vea si si zafó del problema 0 partido por 0. Entonces, L'Hopital nos dice, calcule el límite de f partido por g cuando x tiende a le da 0 partido por 0, no se preocupe, ahora calcule el límite de x tiende a de f' partido por g' y vea si solucionó el problema. Si no ha solucionado el problema, si le vuelve a dar 0 partido por 0, usted puede hacer la segunda derivada de f sobre la segunda derivada de g y vea si zafó del problema, ¿ya? Entonces, hágalo tantas veces como sea necesario hasta encontrar un número concreto, por ejemplo, un medio, 3 o lo que sea, ¿ya? Entonces, L'Hopital nos solucionó el problema cuando tenemos una forma indeterminada y no podemos factorizar, no podemos multiplicar por el conjugado. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomamos ahora, recordemos, este límite de sen de x partido por x, entonces L'Hopital nos dice, ningún problema, derive sen. Ah, la derivada de seno es coseno. Derive x. Ah, la derivada de x es 1. Por lo tanto, nos va a quedar que el límite de sen de x partido por x, cuando x tiende a 0, es igual al límite de coseno de x partido por 1, cuando x tiende a 0. Nosotros sabemos que coseno de 0 es 1. Muy bien. Entonces nos va a quedar 1 partido por 1. Y por lo tanto el límite de sen de x partido por x es igual a 1. Hemos solucionado el problema casi mentalmente, ¿no es cierto? Entonces es muy importante saber derivar. L'Hopital también nos dice que podemos calcular otras formas indeterminadas. Bueno, hay varias formas indeterminadas, pero las que estamos haciendo en matemática 1, 0 partido por 0, y también podría ser 0 elevado a 0. Nos podrían preguntar el límite de la función f elevado a g.
Entonces, si nosotros evaluamos f nos da 0, evaluamos g, que es la potencia, nos da 0, nos daría 0 elevado a 0. Forma indeterminada, entonces nosotros ahora, L'Hopital nos dice, ningún problema, haga el límite de f elevado a g, que va a ser igual al límite de f' elevado a g'. Evalúe y vea si le da un número. Y si le vuelve a dar una forma indeterminada, vuelva a hacer la segunda derivada de f elevado a la segunda derivada de g, tantas veces como sea necesario, hasta lograr un número. Y listo, ahí tenemos L'Hopital. Entonces, L'Hopital nos sirve para dos situaciones, no para más situaciones, pero la que estamos estudiando nosotros en Matemáticas 1 es 0 partido por 0, entonces derive el numerador, derive el denominador y vuelva a calcular. Hágalo tantas veces hasta que le dé un número. Segunda situación, 0 elevado a 0. Entonces tenemos el límite de f elevado a g. Entonces usted calcule f' y elévelo a g'. Me volvió a dar 0 elevado a 0, vuelva a hacerlo. f2' elevado a g2'. Bueno, ahí está L'Hopital. Vamos a hacer ejercicios a la pizarra. Nos vemos. Ah, se me olvidaba. El link de la pizarra que estamos haciendo está abajo. Entonces, los que quieran ver la pizarra ya con más detenimiento, ustedes pueden hacerle clic a la pizarra Sideboard, que es la que yo usualmente uso. Nos vemos. Adiós. Oh, no, vamos a la pizarra. Hola, aquí estamos en la pizarra para hacer el estudio de L'Hopital. ¿Qué es y para qué sirve? Bueno, L'Hopital nos va a permitir hacer, entre comillas, el cálculo de límites más fácil. Recordemos que nosotros podemos encontrar nuestras formas indeterminadas, 0 dividido por 0, y a través de una factorización, ¿se acuerdan esta? Que podíamos factorizar de la forma x menos 1 dividido x cuadrado menos 1, lo podemos factorizar x menos 1 por una suma por diferencia, ¿se acuerdan? Entonces el numerador se va con un denominador se va con un numerador y nos va a quedar algo de la forma 1 partido por x más 1, ¿ya? Que para el caso particular de x tiende a 1, esto sería un medio. Y también teníamos el otro caso de tener una raíz ahí en el numerador o en el denominador, y nosotros teníamos la herramienta siguiente, que era racionalizar. Por ejemplo, si teníamos x menos 1 por la raíz de x menos 1, racionalizábamos, ¿no es cierto?, raíz de x más 1 por raíz de x más 1, ¿se acuerdan? Porque es como sacar una suma por diferencia. ¿Y qué es lo que nos quedaba? Nos quedaba finalmente x arriba, nos va a quedar x menos 1 por raíz de x más 1, y abajo nos va a quedar esta suma por diferencia, ¿no es cierto? Y nos va a quedar x menos 1, al quedarnos x menos 1 en el denominador, eliminábamos arriba y abajo y nos quedaba raíz de x más 1, que para x tiende a 1 sería simplemente 2, ¿ya? 2. Entonces, para una forma indeterminada de 0 dividido por 0, nosotros podíamos obtener tanto a través de factorización o a través de racionalización un número. Sin embargo, hay otros límites donde no podemos factorizar ni racionalizar. Por ejemplo, el límite de x tiende a 0 de sen de x partido por x, ¿ya? Entonces, cuando x tiende a 0, cuando nosotros hacemos ese cálculo de x tiende a 0, vamos a tener nuestra forma indeterminada 0 partido por 0. Recordemos que sen de 0 es 0 partido por 0. Entonces, tenemos nuestra forma indeterminada. ¿Qué hacemos? No podemos racionalizar, no podemos factorizar, por lo tanto vamos a acudir en este caso al L'Hopital. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una función
f, ¿ya? Que cuando x tiende a A es 0, y una función g de x cuando x tiende a A, y ambos son 0, nosotros podemos, y vamos a tener, por ejemplo, f dividido por g, vamos a tener una forma indeterminada, ¿no es cierto? Cuando el límite de x tiende a A. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que podemos hacer es luego calcular la derivada del numerador, f', la derivada del denominador, g', y ver su límite, ¿ya? Cuando x tiende a A. Y ese sería el límite que nos da f partido por g cuando x tiende a A. El límite que sería en el fondo el límite de f' partido por g' cuando x tiende a A. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo lo podemos aplicar? Obviamente, este paso es súper importante, que g' evaluado en A tiene que ser distinto de 0 para no repetir una división por 0. Entonces, lo podemos aplicar en dos casos. El primer caso, cuando tenemos el límite de f cuando, dividido por g, cuando x tiende a A, que nos dé una forma indeterminada. Primero tenemos que confirmar que nos dé la forma indeterminada, y esto puede ser igual al límite de f' partido por g' cuando x tiende a A. La otra forma que nos puede dar, y para los que nos sirve también L'Hopital, es cuando tenemos el límite de f de x elevado a g de x, y podemos tener la forma indeterminada de 0 elevado a 0. Nosotros sabemos que 0 elevado a 0 está indeterminado. 0 elevado a 0 no sabemos cuánto es. Sin embargo, si nosotros tomamos el L'Hopital, si decimos que el límite de f elevado a g, vamos a decir que esto va a ser igual que el límite de ¿quién? De f' elevado a g'. ¿Ya? Entonces, el L'Hopital nos va a servir en dos situaciones, en 0 dividido por 0 o 0 elevado a 0. ¿Ya? Entonces, vayamos a esta función trigonométrica sen de x partido por x, que lo habíamos pasado ya en nuestro curso, y habíamos dicho que es 1, y ahora vamos a calcularlo. ¿Cuánto es? Con L'Hopital, nosotros vamos a sacar que esto es lo mismo que el límite de x tiende a 0, ¿de quién? De la derivada de sen de x dividido por x', ¿no es cierto? Entonces, como nosotros ya sabemos la tabla de derivadas, acuérdense, hay que repasar la tabla de derivadas. En la prueba, en la cátedra número 2, vamos a revisar la tabla de derivadas. No vamos a ver todavía aplicaciones, pero sí tabla de derivadas. Por lo tanto, si alguien me pregunta cuál es la derivada de sen, nosotros tenemos que responder cosen de x. Y abajo, ¿cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1, cuando x tiende a 0. Y ahora evaluamos el coseno en 0 partido en 1, y eso nosotros ya sabemos, el coseno de 0 es 1. 1 partido por 1, y eso nos va a dar 1. Por lo tanto, nosotros podemos decir ahora con tranquilidad que el límite de x tiende a 0 de sen de x partido por x es 1. Entonces, hicimos nuestra primera aplicación del L'Hopital. Vamos a nuestra segunda aplicación. Aquí tenemos el límite de x menos 1 partido por x cuadrado menos 1. Nosotros ya sabemos que podemos hacer esto desde el punto de vista de la factorización. El x cuadrado menos 1 lo podemos hacer una suma por diferencia. Pero vamos a aplicar L'Hopital. Entonces, L'Hopital, ¿qué dice? Tenemos el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 derivada dividido por x cuadrado menos 1 derivada. Ya, calculemos
calculemos acá al lado cuánto es la derivada de x menos 1. X menos 1, esto es lo mismo que la derivada de x menos 1, la derivada de 1. La derivada de x es 1 y la derivada de cualquier constante es 0. Por lo tanto, esto nos va a quedar 1. La derivada de x menos 1 es 1. Ahora vayamos al segundo, que es la derivada, o sea, x cuadrado menos 1, la derivada. Ocupamos la propiedad de las derivadas, que nos dice que la derivada de la resta es la resta de las derivadas. Por lo tanto, nos va a quedar que esto va a ser la derivada de x cuadrado menos la derivada de 1. Nosotros ya sabemos que la derivada de x cuadrado es 2x, ¿se acuerda que incluso lo calculamos? Menos la derivada de una constante. El 1 es una constante, por lo tanto nos va a dar 0. Finalmente podemos decir que x cuadrado menos 1, la derivada, es 2x. Si nosotros volvemos a nuestro límite, arriba, vamos a tener que esto va a ser igual al límite. Arriba, la derivada de x menos 1, ya dijimos que era 1, y derivado por la derivada de x cuadrado menos 1, que ya sabemos que es 2x, cuando x tiende a 1. Por lo tanto, aquí ya sacamos la forma indeterminada, nos va a quedar simplemente 1 partido por 2 evaluado en 1, que va a ser 1/2, que nosotros ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Y está ahí, 1/2. Entonces, si se dan cuenta ahora, la regla del L'Hopital es mucho más rápida, pero estamos ocupando una herramienta más sofisticada, estamos ocupando las derivadas, ¿ya? Entonces, aquí tenemos otra forma, que es el límite de x tiende a 1, de x menos 1 elevado a x cuadrado menos 1. Nosotros ya vimos que esto va a ser de la forma, si evaluamos en x igual a 1, vamos a tener la forma indeterminada de 0 elevado a 0. Entonces, L'Hopital lo que nos dice, usted tiene esa forma de indeterminada de 0 elevado a 0, por lo tanto, lo que puede hacer es derivar. Entonces, tomamos x menos 1, lo derivamos, ¿no es cierto? Esto ya lo habíamos sacado anteriormente, y nos va a dar 1. La derivada de x cuadrado menos 1, eso ya nos da 2x. Por lo tanto, este va a ser el límite, cuando x tiende a 1, de la derivada de x menos 1, 1. Elevado a la derivada de x cuadrado menos 1, 2x. Pero aquí nosotros ya sabemos que todo 1 elevado a cualquier número va a ser 1. Por lo tanto, nos va a dar 1, que es lo que nos da aquí en este ejercicio. Entonces, vamos a los ejercicios. ¿Ya? Aquí dice, calcule los siguientes límites usando la regla del L'Hopital. Para ocupar la regla del L'Hopital, acuérdense, 0 dividido por 0 o 0 elevado a 0. Veamos primero si se cumple este requisito. Evaluamos en x igual 1. Estamos viendo este primer ejercicio. Nos va a quedar 1 al cuadrado más 2 por 1 menos 3 dividido por 1 al cuadrado menos 3 por 1 más 2. O sea, donde había una x puse 1. Arriba nos va a quedar 3 menos 3, que ya sabemos 0. Y abajo también nos va a quedar 3 menos 3, que es 0. Por lo tanto, nos va a quedar de la forma indeterminada, 0 partido por 0. Por lo tanto, podemos ocupar L'Hopital. Tenemos la forma indeterminada, 0 partido por 0. Entonces, de hecho, ya lo podemos hacer un poco más rápido. Este va a ser igual al límite cuando x tiende a 1, ¿de quién? De la derivada del numerador. Vamos a la derivada del numerador, que sería la derivada de x cuadrado, 2x. La derivada de más 2x, más 2. La derivada de menos 3 es una constante, 0. Listo. Vamos al denominador. La derivada de x cuadrado, 2x. La derivada de menos 3x, menos 3. Por lo tanto, ahora evaluemos en
x igual 1. Esto nos va a dar en x igual 1, 2 por 1 más 2, y abajo 2 por 1 menos 3, y esto nos va a dar arriba 4, y abajo nos va a dar menos 1. Por lo tanto, este límite, lo vamos a colocar más acá, este límite va a ser igual a menos 4, ¿ya? Que está aquí, menos 4. Vamos al segundo límite. Estamos en el límite cuando x tiende a 0 de e elevado a x menos 1 partido por x. Primero tenemos que confirmar que sea una forma indeterminada. Arriba nos va a quedar e elevado a 0 menos 1 partido por 0. Abajo ya tenemos a un 0. Veamos arriba. E elevado a 0. Recordemos, todo número elevado a 0, salvo el 0, es 1. Por lo tanto, arriba nos va a quedar 1 menos 1 partido por 0 y nos va a quedar 0 partido por 0. Tenemos nuestra forma indeterminada. Por lo tanto, podemos aplicar el L'Hopital que nos dice derive el numerador y calcula. Entonces, esto sería lo mismo que el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del numerador. La derivada del numerador es la derivada de e elevado a x. Nosotros sabemos que la derivada de e elevado a x es la misma e elevado a x, así que queda tal cual, menos la derivada de 1. 1 es una constante, así que nos va a quedar 0. Abajo, la derivada de x es igual a 1. Por lo tanto, nos va a quedar esto que va a ser igual al límite cuando x tiende a 0, ¿de quién? De e elevado a x. Y cuando x tiende a 0, ya salimos de la forma indeterminada, no tenemos ninguna división por 0, así que esto va a ser simplemente e elevado a 0, que es 1. Si se fijan, acá abajo también vamos a tener 1. Vamos a la siguiente forma indeterminada. Aquí, mire, este polinomio, así como que es de x al cubo, dividido por x a la cuarta, uno decía, oye, antes del L'Hopital esta cuestión pareciera imposible, pero con L'Hopital esto se hace súper fácil. Vamos a ver. Primero, confirmamos que sea una división de 0 partido por 0. Evaluemos todo esto en menos 1. Entonces sería menos 1 al cubo más 3 por menos 1 cuadrado. Acuérdense de los paréntesis. El x al cuadrado, por lo tanto, es menos 1 al cuadrado. Más 3 por menos 1 más 1. Y abajo vamos a tener menos 1 al cuadrado más 2 por menos 1 al cubo, menos 2 por menos 1, menos 1. Arriba, ¿qué es lo que vamos a tener? Ya, menos 1 al cubo, acuérdense, es potencia impar. El 3 es impar, por lo tanto respeta el signo. Nos va a quedar menos 1. Después, tenemos menos 1 al cuadrado. El cuadrado, las potencias pares se comen al signo, así que nos va a quedar más 3. Luego nos queda 3 por menos 1, menos 3. Y finalmente más 1. Abajo, menos 1 a la cuarta. 4 es par, por lo tanto se come el signo. Nos queda más 1. Después, más 2, menos 1 al cubo. Por lo tanto, eso respeta el signo, así que nos va a quedar 1 menos 2. Después nos va a quedar menos 2 por menos 1 más 2 y finalmente menos 1. Esto efectivamente nos va a dar 0 partido por 0. Así que es tarea del L'Hopital. Ya, vamos a calcular el L'Hopital de arriba. Calculamos las derivadas. Vamos haciendo la derivada de cada uno en su momento. Entonces, x cubo, la derivada de x cubo es 3x cuadrado. Más 3x cuadrado, la derivada, el 3 sale y derivamos solamente x cuadrado y nos queda 2x. Más 3 por x nos va a quedar 3 por la derivada de x, que es 1. Más la derivada de 1, que es una constante, 0. Dividimos abajo.
x a la cuarta, la derivada de x a la cuarta, 4x cubo, más 2x cubo. Sacamos el 2 y multiplicamos por la derivada de x cubo, 3 por x cuadrado, menos 2 por la derivada de x, que es 1, menos 1, que es una constante, 0. Por lo tanto, ahora calculamos en x igual a menos 1 y vemos si nos da, ¿cómo se llama? Una división por 0. Por lo tanto, veamos, arriba nos va a quedar 3 por menos 1 al cuadrado. El menos 1, el signo se lo come el cuadrado porque es potencia par y nos queda por 1. Más 3 por 2 por menos 1, más 3. Abajo nos va a quedar 4 por menos 1 al cubo, más 2 por 3 por menos 1 al cuadrado, menos 2. Entonces, acá vamos actualizando. Entonces, arriba nos queda 3, nos queda menos 6, más 3, y abajo nos va a quedar menos 4, más 6, menos 2. Fíjense que nos sigue dando una forma indeterminada de 0 partido por 0. Por lo tanto, podemos volver a derivar. Si nos da 0 partido por 0, volvemos a derivar. Por lo tanto, ordenemos lo que está arriba, que sería 3x cuadrado más 6x más 3, abajo 4x cubo más 6x cuadrado menos 2. Ya. Entonces, volvemos a derivar. Si nos da la forma indeterminada cuando evaluamos en menos 1, 0 dividido por 0, volvemos a derivar. Por lo tanto, nos va a quedar arriba la derivada de 3x cuadrado, pues sacamos el 3, nos queda 3 por x cuadrado, que sería 2x más 6, y abajo nos quedaría el 4 por la derivada de x al cubo, que sería 3 por x cuadrado, más el cuadrado 6, más 6 por x al cuadrado. Eso nos daría por 2x y después 0. Por lo tanto, ahora si nosotros ordenamos, nos queda 6x más 6 dividido por 12x cuadrado más 12. Tiene toda la pinta de que va a salir nuevamente 0 dividido por 0. ¿Podemos hacer alguna cosa aquí? Derivemos inmediatamente porque tiene toda la pinta. Volvamos a derivar. Entonces arriba nos va a quedar 6 y abajo nos va a quedar, ¿qué es lo que nos va a quedar? 12 por 2x más 12. Y nos va a dar finalmente 6 dividido, ahora evaluando en x igual menos 1, nos va a quedar 6 menos 24 más 12, y eso va a ser 6 dividido por menos 12, y eso sería menos 1/2. Por lo tanto, tendríamos que la siguiente derivada, menos 1/2. Y la última ya nos da el logaritmo de 2, eso lo vamos a dejar para más ratito. ¿Ya? Entonces, esta que es logaritmo de 2, la vamos a hacer en otra ocasión. Entonces, que es un poco más complicada, así que los dejo ahí motivados para hacer ese límite ocupando L'Hopital. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos? En L'Hopital podemos tener dos formas indeterminadas. Podemos tener 0 partido por 0. Si tenemos 0 partido por 0, entonces hacemos f' dividido por g'. Si nos volviera a dar un 0 por 0,
hacemos ya la segunda derivada, volvemos a derivar, ¿ya? Tantas veces sea necesario hasta lograr un número. La otra forma indeterminada que tenemos es 0 elevado a 0. Si tenemos 0 elevado a 0, entonces nos va a quedar, tenemos que calcular f' elevado a g', ¿ya? Y ahí nos va a dar el límite que estimamos necesario. Ya, entonces muchachos y muchachas, a aprenderse de las derivadas, que la herramienta de derivadas la vamos a seguir usando. Aquí hemos terminado estos dos ejemplos prácticos, tanto rectas tangentes a las curvas como los límites del L'Hopital. Y bueno, ya va a venir el segundo paso, que es análisis de curvas, optimización y tasas de cambio, ¿ya? Eso es para el tema de derivadas que va a quedar ya finalmente para la prueba, para la cátedra número 3. Nos vemos, que le falla muy bien. Estamos atentos a los correos para las dudas. Adiós.